Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a hacer una plancha de impresión casera con ingredientes que podemos encontrar en el supermercado. Hay muchas recetas por la red y he cogido algunas y he hecho hasta 3 intentos. Y al tercero ya me ha salido perfecta. Porque las primeras se me rompieron al desmoldarlas, salen muy blandas y la verdad es que no tenían que tener mucha durabilidad. Daban el apaño para una impresión o dos y ya está. Y al final le he agregado otros ingredientes, bueno, no otros, sino más cantidad de algunos, y me ha quedado perfecta. Me emocioné al desmoldarla, con la facilidad que se desmoldaba y lo compacta que quedó. Quedaros a ver el vídeo para ver en detalle el modo de hacerla. Comenzamos hidratando las hojas de gelatina, sumergiéndolas completamente en agua. Las cantidades exactas de la última, de la que quedó perfecta, las dejo escritas al final. Esto no es necesario hacerlo, lo hice porque me divierte. Le eché una taza de glicerina, una de alcohol, que son 150 mililitros. Esta taza es una taza de té, son 150 mililitros. Después comprobaréis que le echo un poquito más. Al final ya os digo cuánto con exactitud para no liaros mucho. Se remueve un poquito para que se vayan introduciendo los ingredientes y a continuación echamos 375 mililitros de agua muy caliente, vamos, de agua hirviendo, que son 2 tazas y media de agua. Esta cantidad sí es la final, el agua sí es la final porque no le agregué más agua para que quedara más sólida. Se va removiendo lentamente para que no haga mucha burbuja y luego le quitamos con un papel las pocas de burbujas que han quedado encima. Después, al echarla en el recipiente donde lo vamos a dejar para que se solidifique, volvemos a quitarla con un poquito de paciencia. Se quita más bien mal, pero luego ya la bandeja se quitó mejor. Por eso la segunda que hice ya no me paré a quitarlas en el recipiente, las quité directamente de la bandeja con una servilleta de papel o papel de cocina. La echamos en el recipiente que elijamos. Tiene que ser liso, da igual que sea de plástico o de cristal, pero tiene que ser liso porque queda grabado todos los dibujitos y las letras que tenga y los desniveles. Se puede comprar en un chino. Cuando vayáis a comprarlo, fijaros bien en que sea completamente lisa la superficie. Que hay veces que tienen los tuppers, hay veces que tienen alrededor como una hendidura y eso queda todo en la plancha grabado, y al darle la vuelta pues y pasar el rodillo, pues si tiene salientes pues no conviene. Este tenía las letras, pero tenía las letras por la parte de fuera, no por dentro, y es que me sobró y eché aquí un poquito para hacer otra plancha cuadrada. Estuvo 4 horas en el frigorífico y aquí me dispuse a desmoldarla. Como estaba muy pegada, al ser blando, la receta esta, al ser blanda, se pegó mucho, demasiado, y la tuve que quitar con un cuchillo. La final veréis que no la tengo que quitar con un cuchillo, que sale sola, se desprende sola. Y esta pues fui poco a poco, muy lentamente despegando. Veis que está blandita, que está demasiado maleable. Y ahí ya traté de coger para que vaya entrando aire por abajo, pero ya se partió, ya se quebró. Se quebró ahí también, por mucho cuidado que tuviera. Se fue quebrando y ya digo, mira, que nada, que tiro de ella, seguí tirando con cuidado para ver, ya más que nada para ver la próxima cómo lo hacía, porque no lo había hecho nunca, es la primera vez. Entonces se ve muy bonita, muy transparente, pero está rota, no sirve. Pero lo bueno es que se puede volver a reutilizar. Ahora os explico cómo. Esta peor todavía,
porque al ser grande daba pánico, aunque ya estaba mentalizada de que se iba a romper. Empecé con muchas esperanzas, fui poco a poco, como veis, muy lentamente, muy despacito, aquí que le vaya entrando el aire, despacito, con delicadeza, pero nada, ahí ya se quebró también, se quedó una parte pegada, ahí ya se aprecia, se quedó una parte ahí pegada y ya se rompió. Pues nada, se trocea, se hace cachito y a recuperarla al microondas. La metí en el microondas unos minutos en descongelar, vais viendo los minutos que necesité, y yo la entré y la saqué varias veces según la potencia de vuestro microondas. Esta es la definitiva, que la hice de la misma forma que habéis visto que he hecho la otra, solo que le agregué bastante más gelatina, le agregué 2 sobres más de gelatina. Aquí la voy desprendiendo, me sobró un poquito y hice este plato, en un plato normal. Digo, voy a hacer una redondita. No sé por qué, siendo la misma mezcla, no sé por qué esta quedó bastante más blanda que la bandeja grande. Pero se despega estupendamente, no como la otra. Y sale entera, está más compacta y está preciosa, súper lisa, sin burbuja. Y queda muy bien, pero más bien blanda. Esta no me llegó a convencer todavía, que ya digo que no sé por qué, que la otra sale mucho más dura, aunque vamos, no tiene nada que ver, ya he visto que la he tirado, la he movido, le doy la vuelta. Esta no llega a estar ni las 4 horas, ha estado 3 horas, las 2. Esta tampoco ha estado 4 horas. Y esta empecé a desmoldar así con cuidado, digo a ver si no tengo que meter un cuchillo. Y fíjate cómo se desprende. Se desprende, que es alucinante. Tiene un grosor estupendo, tiene una textura estupenda, maleable, rígida al mismo tiempo, no rígida, pero consistente, fuerte, densa. Resiliente sería la palabra ideal. La he puesto sobre esta base de plástico rígido, que es de un cristal de un cuadro de Ikea, que se me estropeó el marco y lo he partido en varios trozos y le he puesto alrededor cinta de carrocero para que no corte, que no corta porque en realidad no es cristal, pero así protege aún más. Lo podéis dejar perfectamente en el recipiente donde lo hayáis hecho y no hace falta conservarla en frigorífico, a no ser que haga mucha calor. Y el color ha quedado un poco más amarillento porque claro, al llevar tanta cantidad de gelatina, pues es normal que tenga otro color, pero a mí no me importa, el color a mí no me importa. Que no quede tan cristalina, está totalmente transparente, solo con poca amarillenta. Y esta mejilla así de rebabilla que le ha quedado alrededor es porque claro, como la echas líquida, pues en la bandeja al pasar al frigorífico, quiera o no, se mueve un poco y queda un velito ahí a los lados. Ha quedado perfecta, me encanta. Ya digo que me emocioné al quitarla. Y ya sabéis, si se rompe o la queréis volver a rehacer con otra forma, se puede reutilizar una y 1000 veces. Solamente se mete en el microondas, se derrite y otra vez lo mismo, a echarla en el molde. Ya solo queda probarla, a ver qué tal funciona. Que la probé levemente, pero no lo vais a ver ahora en este vídeo, ya lo veréis en un vídeo que voy a hacer después, porque tengo que seguir probándola. Solo con las 2 impresiones que hice no es suficiente, tengo que probarla más. Os animo a hacerlas porque se hacen trabajos muy bonitos y con mucha facilidad. Bueno, pues ya está, si os ha gustado, suscribiros a mi canal y seguiremos subiendo más cositas. Muchas gracias por ver el vídeo y un abrazo grande.